Bienvenidos a esta nueva temporada Inteligencia Emocional, como parte de nuestro programa Hagamos Equipo. Es una herramienta bien importante en nuestras relaciones laborales, en nuestro desarrollo como colaboradores de cualquier organización, en nuestra formación como líderes. Es importantísimo hoy en día tener este costal, este bagaje de habilidades soft skills, que luego le llaman, entre ellas la inteligencia emocional, esta posibilidad de contactar primero con nuestras emociones, por supuesto, poderlas nombrar, poderlas gestionar, poderlas identificar, poderlas regular, poder hacer uso valioso, provechoso de ellas y después también poder relacionarnos muy asertivamente, muy eficazmente con nosotros a partir del manejo emocional que podamos tener. En esta temporada te vamos a estar platicando de cada una de las partes de la inteligencia emocional, cada uno de los componentes, lo que la conforman, cómo la podemos desarrollar, qué obstáculos tenemos también para desarrollarla, también cada uno de las oportunidades que tenemos para desarrollar la empatía, las relaciones interpersonales, la asertividad, la negociación, poder trabajar en equipo, todas estas ventajas que la inteligencia emocional hoy nos ofrece y que perfectamente las podemos aplicar a nuestra vida laboral, a nuestra vida también interpersonal, de relaciones personales y también, ¿por qué no?, a cualquier otro tipo y aspecto de nuestra vida. Todo esto y mucho más vamos a estar tratando en esta temporada. Inteligencia emocional, no te los pierdas, capítulos súper interesantes que hemos preparado para ayudarte a hacer equipo en tu organización. ¿Por qué es importante hablar de inteligencia emocional? Hoy es nuestro primer capítulo, un capítulo introductorio, que la idea es presentarte el panorama general de lo que es la inteligencia emocional, obviamente picarte para que no te pierdas los siguientes capítulos que también van a estar interesantísimos. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué hablar de la inteligencia emocional? Bueno, fíjate, somos personas emocionales. Si bien no somos exclusivamente emocionales, las emociones forman una dimensión muy importante, muy significativa dentro de nuestro funcionar humano. Los expertos, Freud, hoy en día un autor muy actual como Daniel Goleman, sostienen que las emociones son un sistema señal de alarma. Son mecanismos adaptativos que la evolución de algún otro modo ha permitido que tengamos para estar mejor, para buscar nuestro bienestar. Muchas veces estas emociones, y también mucho por la educación que hemos recibido, hemos guardado las emociones y luego nos encontramos en una alexitimia total, que significa en esta incapacidad para hablar de las emociones, para identificarlas, para incluso experimentarlas, para darles la bienvenida y mucho menos, ya lejos allá se quedó en el vagón de atrás, aprovecharlas y usarlas para el cumplimiento de nuestros objetivos. Bueno, por eso es importante hablar de la inteligencia emocional, porque por el otro lado, bueno, la idea es que tú sepas valerte de tus emociones, que a veces son desagradables, y más allá porque sean desagradables, porque de pronto nos abordan de forma intempestuosa, de forma imprevista, y también en el grado o en la intensidad que no deseábamos, que no desearíamos. ¿Sí? Por eso luego tienen este componente negativo. Sin embargo, justo por eso es importante la inteligencia emocional, porque te voy a platicar que una vez que logres identificarlas, que una vez que logres entrar en contacto con ellas, vas a ver que podemos sacar mucho provecho y que puedes incluso llegar más lejos, repito, cumpliendo tus objetivos. También es importante hablar de inteligencia emocional para que sepas que se pueden regular y se pueden gestionar. Este es el capítulo bien interesante de la inteligencia emocional, que ojo, antes de Daniel Goleman, antes del 1995, de no mucho, no sabíamos o no estaba tan de moda saber que se pueden regular. Viene todo este boom de la literatura de las emociones y hoy en día sabemos que se pueden regular. Una extraordinaria noticia, funcionan como una perilla en la que, claro, nos tenemos que valer de ciertas herramientas, ya lo vamos a ver, para poder disminuir su intensidad, para poder gestionarlas, para poder en un momento dado definir si es el momento más adecuado para que se expresen o no. Entonces las emociones se pueden regular y se pueden gestionar. Esta es la noticia que te tengo en este capítulo, la inteligencia emocional. Y también porque la inteligencia emocional pues eventualmente es la arma, es la herramienta que tenemos para relacionarnos con el mundo.
Las emociones nos permiten vincularnos con nosotros, las emociones nos permiten estar en conexión con otros, y eso es, lo sabemos en nuestra vida laboral, en nuestra vida de organización, en nuestra vida comunitaria, en nuestras relaciones con otros. Bueno, pues eso es fundamental, porque necesitamos de los otros y porque necesitamos tener una buena conexión con nosotros, o al menos inteligente, para que puedan fluir las cosas y para que podamos lograr nuestros objetivos más lejos. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Bien, es el concepto que Daniel Goleman en 1995 acuñó en su famosísimo libro que se llama así, justo, La inteligencia emocional. En aquel entonces fue un bestseller, hoy en día lo sigue siendo, y es interesante entender por qué causó tanto revuelo este nuevo concepto de Goleman. Ya había información de las emociones, de las motivaciones, por supuesto, de todo el conjunto de acciones que de forma luego inconsciente provocan las emociones, pero fue Otto Goleman quien en su libro, de una forma muy sencilla, nos presenta la importancia de justo poderlas conocer, poderlas regular, poderlas aceptar, poderlas canalizar, y para aumentar la probabilidad de éxito. Fue Daniel Goleman en este libro quien, junto con todos los estudios que realiza, estudios científicos, comprueba que más allá del coeficiente intelectual, que hasta entonces se tenía como la principal variable que las empresas buscaban en su personal, en sus colaboradores, Daniel Goleman viene y nos dice que es más importante el coeficiente emocional para poder garantizar la probabilidad de bienestar, de éxito y de felicidad de los colaboradores y en general de todas las personas. Bueno, pues eso es lo que Daniel Goleman nos viene y nos ofrece en su libro de 1995, y así es como Daniel Goleman define la inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer, de aceptar, de canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás. Es una definición que a mí me gusta muchísimo porque, bueno, en breve sintetiza todas estas diferentes trincheras que tenemos que ir atravesando para lograr la inteligencia emocional, pero también porque nos dice que las conductas eventualmente están manejadas, están timoneadas por las emociones, por la motivación, por la capacidad de autogestión emocional. Todo esto tiene que ver con poder cumplir nuestros objetivos, y viene el agregado final de la definición de Daniel Goleman. Fíjense, no dice todo esto para ti solo y para que te rasques el ombligo tú solo. No, todo esto se logra para compartir tus logros con los demás. La ecología comunitaria es muy importante para Daniel Goleman, porque justo somos emocionales, porque somos seres en relación, porque lo que hay allá afuera nos afecta, nos interpela, nos resuena, y por supuesto que va a requerir una respuesta de nosotros hacia el allá afuera. Esta es nuestra esencia emocional, y siguiendo con esa lógica, bueno, por supuesto que también necesitamos ser inteligentes emocionalmente para resonar lo más óptimamente posible con el exterior. Y el exterior es el mundo, y el exterior son las personas con las que nos rodeamos. Y el exterior es tu familia, y el exterior son tus compañeros de trabajo, y el exterior es la cajera de la tienda, que justo también va a provocar situaciones en las que tú, como persona, tienes esa gran capacidad de gestionar y de regular tus emociones. Entonces, en síntesis, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues descompongamos la palabra. Por un lado, inteligencia, por otro lado, las emociones. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de emociones? Fíjate bien, cuando hablamos de emociones podemos hablar de respuestas fisiológicas, cuando hablamos de emociones podemos hablar de sentimientos, cuando hablamos de emociones podemos hablar de afectos, cuando hablamos de emociones podemos hablar de vínculos. Todo esto son conceptos bien particulares que conforman el gran costal de la palabra emocional, ¿no? Inteligencia emocional. Bueno, repito, respuestas fisiológicas, sentimientos, afectos y vínculos, ¿sí? Luego, la otra palabra, inteligencia. Bueno, ¿a qué nos referimos? Podemos estar hablando de conciencia, darnos cuenta que nos damos cuenta, decían los filósofos griegos. También podemos hablar, cuando hablamos de inteligencia, de esta capacidad de análisis, de
ver, estudiar, observar la situación en la que nos encontramos, también de la capacidad de gestión, poder ponerle pausa, poderle poner play, poder determinar si este es el mejor momento para, o mejor me espero y mejor busco y pienso y estudio una mejor alternativa para poder lograr un mejor resultado. Otra palabra importante cuando hablamos de inteligencia es la capacidad de reflexión, de autoestudio, de introspección, de hablar con uno mismo para poder entender, para poder, yo les decía hace rato, las emociones luego nos asustan porque nos toman por sorpresa, porque de pronto nos hacen hacer cosas que de pronto pensamos que no queríamos. Entonces, una importante herramienta de la inteligencia emocional, cuando hablamos del componente inteligencia, es esta importante palabra que es reflexión, que es regulación. Podernos regular emocionalmente y poder, yo les decía, clavarme un poquito más si es que me conviene o, como generalmente sucede, clavarme un poquito menos, concentrarme en lo que es importante, lo que es prioritario y entonces poder tener resultados más óptimos. Eso, en general, entonces, bien sencillito, es la inteligencia emocional. Esto fue referente al concepto de la inteligencia emocional. Sin embargo, algo que quisiera que te quedara muy claro para terminar este episodio introductorio a lo que es la inteligencia emocional, es que la inteligencia emocional no es algo fácil de lograr. Hoy en día es un concepto muy de moda, la inteligencia emocional, y pensamos que es como ir a comprar boletos en el cine. Yo voy, lo compro y listo, al día siguiente ya soy una persona inteligentemente. ¿Sí? Esto es un concepto erróneo y en donde, claro, muchas veces nos podemos llegar a frustrar y nos podemos llegar a desesperar. No, la inteligencia emocional se va logrando, es un proceso de atravesar ciertas trincheras, cada una de los 5 componentes de la inteligencia emocional que lo forman, que la conforman y que una vez que la vayamos logrando gradualmente y por decirlo de algún modo en espiral, cada vez más profundamente, bueno, es la forma en la que se va a ir integrando este concepto o esta habilidad más global de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces son 5 trincheras, son 5 componentes que necesitamos irlos logrando paulatinamente por etapas para luego estar listos para lograr la siguiente. Te cuento, estos 5 componentes son, en primer lugar, el autoconocimiento, en segundo lugar, la autorregulación, en tercer lugar, la empatía, en cuarto lugar, las relaciones interpersonales, luego, en quinto lugar, la motivación. ¿Sí? Daniel Goleman así lo estipula, así lo estudia, así lo comprueban los estudios actualmente. Tenemos que primero conocernos emocionalmente, identificar las emociones que tenemos, poderlas asumir como propias. Yo te decía hace rato, darles la bienvenida. Después tenemos que tener autoconciencia, cuándo, qué, cómo me lo genera, qué me lo provocó, para eventualmente aceptarlas, acogerlas. Estas son mías, ¿sí? Yo me enojé. El vecino, aunque fue el vecino el que me hizo enojar, yo fui el que me enojé. Mi enojo es mío. Hay que acogerlo, hay que aceptarlo. Y ya te irás dando cuenta, esta sola trinchera pues representa un reto y un reto bien importante. ¿Sí? Una vez que hayamos logrado aceptarlas, entonces ya podemos pasar a la segunda trinchera, que es la autorregulación, regularlas, gestionarlas, ¿sí? Transformar los contenidos cognitivos que se traducen en estados emocionales, atravesar la vía larga de las emociones para entonces poderlas regular y poderlas gestionar. Esta es una trinchera bien importante y después que hayamos logrado autorregularla, vamos a pasar a la empatía. La empatía es esa capacidad de poder conectar, de poder identificar, de poder hasta respetar los estados emocionales del otro. Una vez que yo ya logré identificar los míos, acogerlos, aceptarlos y regularlos, solamente hasta ese entonces voy a ser capaz de poder identificar y acompañar y aguantar y respetar. Y yo te decía hace rato, valerte de ese contacto emocional que tienes, de lo que el otro está sintiendo para lograr tus objetivos, ¿sí? La empatía es la disposición para comprender emocionalmente al otro, para poder identificarte congruentemente con lo que el otro está sintiendo y
poderla aprovechar para la negociación, para la persuasión, para el liderazgo, para la comunicación efectiva. Es muy, muy importante esta empatía. Para la integración de equipos, muy importante, ¿sí? Y solamente hasta que tienes esa empatía vas a poder tener y construir la cuarta trinchera, relaciones interpersonales profundas, asertivas, vas a poder tener comunicación efectiva, vas a poder negociar, vas a poder trabajar en equipo, vas a poder hacerla de líder y fomentar la integración de equipos. O sea, solo hasta que conozcas a tus personas, a tu personal, a tus colaboradores, sí, claro, en sus habilidades técnicas, en todos sus conocimientos, pero también en sus justos habilidades blandas, qué tan motivado está, qué tan comprometido está, qué tan atrevido, qué tan valiente, qué tan dispuesto al cambio, qué tanto trabaja bajo el estrés. Todo esto es lo que te va a permitir como líder identificar posibilidades y áreas de oportunidad para conformar tu equipo. Bien, por eso es importante esta cuarta trinchera de relaciones interpersonales, que espero que vaya quedando claro. No la vamos a poder lograr si no vamos logrando las otras, ¿sí? Finalmente viene la motivación. Híjole, ¿no? Lo que todos queremos lograr en nuestros equipos de trabajo. Esta motivación que la podemos entender como este compromiso, como este estado de flujo en el que ya no tienes que estar persiguiendo ni correteando a nadie. La persona sabe lo que tiene que hacer, está tan conectada con su propio nivel de madurez, de conciencia, de identidad, conciencia de colaborador, su lugar en la empresa, que justo él fluye y fluye por él mismo, ¿sí? También la motivación está relacionada con la creatividad y con los importantes sentidos de autoeficacia. Entonces, bueno, la motivación, lo repito, lo dice Goleman, no la vamos a poder lograr hasta que lo hayamos logrado en forma gradual y en espiral, cada vez más profundamente, cada una de estas trincheras. No te preocupes, vamos a dedicar un episodio para hablar de cada una de estos componentes de la inteligencia emocional y vamos a aterrizarlo en estrategias muy concretas que te pueden ayudar. En este episodio introductorio te quiero platicar que el concepto de la inteligencia emocional lo hemos identificado con 4 principios que vamos trabajando, que es necesario irlos trabajando para ir avanzando en el desarrollo de estas habilidades de inteligencia emocional. Te voy a platicar cuáles son estos 4 principios y luego brevemente te los voy a explicar para que te deje picada, para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. ¿Cuál es el primer principio? Las emociones son útiles, ¿sí? ¿A qué se refiere este principio? Bueno, ya te lo decía hace rato, muchas veces tenemos una actitud negativa ante las emociones. ¿Por qué? Bueno, porque de entrada, cuando nosotros éramos niños, nadie nos explicó que eran buenas las emociones, ¿sí? Y por eso crecimos muy asustados y por eso, además, luego, tal vez nunca nadie nos explicó que tenían un nombre, que tenían una función, que eran un proceso adaptativo y luego tampoco nos ayudaron a gestionarlas, ¿sí? Entonces, muchas veces nos asusta sentir estas emociones, luego ya te decía yo, en el grado en el que las sentimos. Muchas veces las sentimos de una forma muy intensa, la tristeza, el enojo, la rabia, la frustración, la desesperación, el desagrado, la evasión, tal vez luego la alegría, la emoción, la euforia, ¿sí? Se van presentando de formas distintas, de intensidades luego muy profundas que nos asustan, ¿sí? Entonces, bueno, el primer principio que hay que trabajar en habilidades de inteligencia emocional es podernos tatuar que las emociones son buenas y que cualquier emoción que tú estés experimentando tiene una función adaptativa. La naturaleza, la evolución ha puesto un chip en tu cerebro para que puedas valerte de ella para lograr tu bienestar. Entonces, bueno, esto va a ser un capítulo bien importante que vamos a estar trabajando, que yo no me voy a cansar de decírtelo. Las emociones son buenas, ¿sí? Primer principio. Pasemos al segundo principio. Las emociones se pueden pensar. Tiene muchísimo que ver con lo que todos buscamos de la inteligencia emocional, que es regularnos. Muchas veces el concepto de inteligencia emocional es muy taquillero precisamente porque nos dice, vamos a ayudarte a regularte emocionalmente, ¿sí? Y
Y claro, es lo que todos quisiéramos, ¿no? Dejar de decir la palabra que ofendió al otro, dejar de actuar ansiosamente en el que me mostré muy vulnerable en esta situación y en la que sentí que me vino a perjudicar. Después, la tristeza, tal vez si soy una persona melancólica, bueno, quisiera dejarla de sentir. Todos queremos la inteligencia emocional por esta promesa de podernos regular. Y sí, efectivamente, este es el asunto complejo que te decía hace rato. No podemos irnos de este episodio sin que eso te quede claro. Si bien la inteligencia emocional puede ayudarnos a regular las emociones, no es un proceso fácil, ¿sí? Vamos a ver cuando dediquemos todo un episodio a hablar de la regulación emocional, ya te voy a platicar por qué es tan difícil luego podernos regular. Es todo un proceso de aprendizaje de la edad que tengas, si tienes 18, si tienes 15, si tienes 20, si tienes 25, si tienes 30, si tienes 40, si tienes 60, son los años que llevas funcionando de un modo, ¿para qué? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque la evolución es así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está destinado para aprender y para llevar a cabo la acción aprendida que garantice el menor esfuerzo y el menor tiempo posible. Así es, así está, ¿sí? Pero luego nos vamos dando cuenta que esa respuesta no es siempre la más asertiva. Entonces, nuestro proceso de aprendizaje nos determina a actuar de una particular forma. Lo que tenemos que hacer es aprender a reaccionar de una nueva forma. Y esto es lo que yo te voy a decir cómo. Quiero que te quede claro, no es un proceso sencillo, pero por supuesto que se puede lograr. Y ya cuando dediquemos el capítulo, espero que te quede muy clarito y que por supuesto cualquier observación, duda, comentario, inquietud que te quede, me lo puedes hacer llegar a través de los comentarios. Ese es el segundo principio. Las emociones entonces se pueden pensar, se pueden regular, se pueden trabajar y hasta se pueden, la respuesta emocional se puede regular. Bien, ¿cuál es el tercer principio? La inteligencia emocional nos ayuda a construir relaciones sanas. Ya te lo decía, la inteligencia emocional sin un contexto de relaciones y de vínculos con el otro no sirve para nada. La inteligencia emocional es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener relaciones más sanas, más funcionales, que eventualmente, parte del cuarto entonces principio, me paso al cuarto principio, te van a ayudar a alcanzar tus objetivos, ¿sí? Por eso es importante la inteligencia emocional para construir vínculos más profundos, más auténticos, más reales, que te ayuden, más respetuosos también, por supuesto, que te ayuden a alcanzar tus objetivos y tus metas hasta a donde tú quieras llegar. Bien, entonces, bueno, estos son los 4 principios que yo te decía de nuestro trabajo con la inteligencia emocional. Se nos ha hecho muy fácil poderlas aterrizar en estos cuatro principios que nos pueden ayudar a marcar un mapa muy clarito de cómo abordar la inteligencia emocional y cómo trabajar. Para concluir este episodio de nuestra temporada de inteligencia emocional, te quiero dejar este cuento para tu reflexión y para que vayamos hilvanando ideas y vayamos entendiendo qué es lo que eventualmente representa poder trabajar en nuestra propia inteligencia emocional. Este es un fragmento de un cuento escrito por Margaret Williams. Se llama El conejito de terciopelo, The Velveteen Rabbit en inglés, y que nos puede ayudar a entender lo importante de ser unas personas reales y emocionalmente conectadas. Bien, comienzo. ¿Qué es ser real?, preguntó un día el conejito cuando todos los juguetes estaban juntos cerca de la pantalla protectora del hogar, antes de que Nana viniera a arreglar la habitación. ¿Es tener cosas que zumban en tu interior y una palanca que te hace funcionar? Ser real no consiste en cómo estás hecho, dijo el caballo. Es algo que te pasa. Cuando un niño te quiere durante mucho tiempo, no solo para jugar contigo, sino que realmente te quiere, entonces te conviertes en algo real. ¿Duele?, preguntó el conejito. A veces, dijo el caballo, que siempre era de fiar. Pero cuando eres real, ya no te importa que te hagan daño. ¿Te sucede de pronto, como cuando te dan cuerda, o poco a poco?, preguntó el conejito. Eso no te ocurre repentinamente, dijo el caballo. Te vas haciendo poco a poco y tarda mucho tiempo. Por eso no les suele ocurrir a los que se quiebran con facilidad, o a los que tienen bordes afilados, o a los que se guardan cuidadosamente. Generalmente, cuando te haces real, casi todo tu pelo se ha desgastado, tus ojos se han salido, tus articulaciones están sueltas y te sientes muy maltrecho.
Pero estas cosas no importan ya, porque una vez que eres real, ya no puedes ser feo, excepto para la gente que no entiende. Con este cuento te dejo ideas para que vayas pensando, claro, por un lado, tal vez la dificultad que luego representa contactar emocionalmente con nuestra relación con la realidad y con nosotros sobre todo, ¿sí? Pero también, por otro lado, te dejo estas ideas para que vayamos valorando, como te lo decía hace rato, la importancia de abrirte, la importancia de experimentarte, la importancia de soltarte y de darle la bienvenida a tus emociones para poder crear vínculos profundos, reales, importantes, significativos con todas las personas que te rodean. Bien, concluimos nuestro primer episodio entonces de nuestra temporada Inteligencia Emocional. No te pierdas los siguientes. No te olvides de dejar tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes, aspectos muy puntuales tal vez que quisieras que tocáramos en esta temporada de Inteligencia Emocional. No olvides dejarlos acá abajo, nos ayudan muchísimo, nos enriquecen, darle like, síguenos en Instagram, en nuestros canales oficiales y por supuesto suscríbete a nuestro canal de Spotify para que puedas seguir todos nuestros episodios. Gracias, hasta luego, hasta el siguiente episodio.